Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola, hola Paco Farías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Qué gusto volverte a ver. Un placer, como siempre. ¿Ya es fondo que tienes o estás todavía Sí, la playa te llama? sigo playero, pero ya pronto regreso a la realidad. Me parece muy bien, muy bien. Pues les agradecemos a todos por otro episodio más de Faro de Conciencia. Aquí estamos con Paco Farías, Paco Gámez y Ana. Nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Paco Gámez, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntenme. Hemos estado rebotando un par de cosas aquí con Paco Farías y nos parece oportuno tener una interesante conversación acerca de las habilidades del futuro. En un ambiente complejo, en un ambiente en donde todavía hay mucha, o sea, no sé si inestabilidad. Yo diría que mucha duda, mucha incertidumbre, muchas cosas yendo y viniendo todavía alrededor, ¿no? Y yo creo que hay algo, y ahorita tengo que termines de introducir el tema, pero hay algo que es bien fundamental y que, como bien decías ahorita, ¿no? Estábamos platicando. Quiero reforzar esto para los escuchas por lo siguiente. Yo creo que con tanta incertidumbre, tantas cosas que estamos viviendo, tantos cambios, etcétera, se vuelve bien importante precisamente eso, la conversación, la discusión, ¿no? El rebotar ideas, el participar, el activamente conversar, manifestar, intercambiar puntos de vista, etcétera, sobre cómo nos sentimos, qué vemos, qué pensamos, qué creemos, etcétera, y tomar un rol, pues, de primera fila, digamos, ¿no? En estas discusiones y en estas conversaciones. No que vaya a minorar la incertidumbre, pero creo que cuando menos en ese sentido estamos participando de versus estar sentados esperando nada más, viendo a ver qué pasa, qué se discute y demás, ¿no? Así es, y justo estamos transitando por unas semanas en donde hay unos nuevos IPOs de inteligencia artificial, donde hay mucho ruido en el ambiente, así como hubo, no sé, voy a decir una barbaridad, pero cuando hubo el boom del cripto, ahora estamos en el boom del AI y entonces las compañías están saliendo a bolsa, ya tenemos un trillonario entre nosotros y todo eso genera mucha incertidumbre hacia cómo estamos viendo el futuro de los seres humanos, el futuro de las sociedades, el futuro de las empresas, de las economías y demás. Y nos pareció oportuno hoy tener una conversación acerca de cuáles son esas habilidades que vamos a requerir nosotros como seres humanos en un mundo que todavía no sabemos dónde, o sea, este globo dónde va a parar, pero sí empezamos a visionar algunos aspectos que son críticos para nuestro futuro. ¿Lo introduje bien? ¿Por ahí vamos? ¿Farías? Genial. Farías, no sé, ¿por dónde empezamos? Pues mira, ayer estuve leyendo y lo puse ahí en mi LinkedIn. PricewaterhouseCoopers hizo todo un estudio de muchísimos job postings. Según esto, 1 billón de job postings, puede ser, porque hay muchos job postings basura, ¿no? Y a lo mejor pudo haber sido durante mucho tiempo. Y analizar un poquito AI, cómo ha estado modificando la naturaleza de los trabajos, ¿no? Durante el tiempo. Entonces, parte de lo que estábamos nosotros platicando, y se lo recomiendo mucho a la audiencia que lo lean y tomen sus propias decisiones y hagan sus propias conclusiones. Por cierto, como decía el tocayo, léanlo. O sea, sí, si quieren que el AI se los lea, también está bien, pero mínimo lean algo, ¿no? Porque eso es parte de pensamiento crítico, que es una de las habilidades que vamos a platicar. Pero una de las cosas que vi que se me hizo muy, muy interesante, que no había visto tan claramente, era cómo se están empezando a separar algunas nuevas clases de trabajo, si lo queremos llamar así, ¿no? Que tiene que ver con los trabajos al día de hoy que están de esta categoría, que son los trabajos que AI no está afectando. Es lo que Elon Musk le decía: si tu trabajo mueve átomos, no te preocupes; si tu trabajo mueve dígitos, preocúpate, ¿no? Entonces, estos que mueven átomos, es decir, los electricistas, los Plomeros. constructores,
pintor, o sea, cualquier persona en donde al día de hoy una computadora no interviene, en este momento podrías decir que AI no los está afectando mucho. Tengo ciertas dudas si podemos ser tan claros, tan específicos, pero digamos que estoy de acuerdo. Ya luego hablamos de robótica y todo eso, porque ahí es donde donde se van a meter. En esta otra categoría están los que mueven dígitos, ¿no? Los trabajos de la economía del conocimiento, en donde todo tienes que hacer tu trabajo a través de una computadora, en pocas palabras, y como que los dividieron en dos partes, que se me hizo muy interesante. La parte en la que AI democratiza el acceso a que tú puedas ser parte del club de esa área funcional, en donde tú entonces no tienes que no tienes que memorizar tantas cosas, etcétera, y más gente entonces va a poder hacer ese trabajo. Y lo platicábamos, ahí entran los finance managers, no los CFOs, los finance managers, había varios puestos ahí, ¿no? Si entendí bien, contadores, ¿no? Varios puestos por ahí. Y también estaba la otra parte en donde AI, de hecho, va a hacer que tú tengas que estudiar más, tengas que especializarte más para poder ser exitosa o exitoso. Porque AI va a crear un layer ahí en donde tú tienes que generar tú tienes que ser ese human in the loop, ¿no? Para que tú puedas aprobar o todo eso. En donde algunas partes de eso están los human resources managers, ¿no? En alguna de esas partes. Entonces, eso me hizo súper interesante empezar a platicarlo, y de ahí lo que platicábamos nosotros es decir, a ver, si esto es cierto, en donde AI está empezando a hacer que muchas de las tareas que nos daban identidad, que nos daban propósito, etcétera, pues sean automatizadas, etcétera, ¿cuál es esa habilidad que yo necesito hacer para poder entender cómo yo añado valor a la compañía, a los shareholders, al equipo de liderazgo? Y lo que platicábamos aquí, una de las principales es el discernimiento, la capacidad de criterio, la capacidad de decisiones críticas, la capacidad de los modelos mentales que tú tienes para poder entender si me muevo para acá o para acá, particularmente cuando hay situaciones que no son fáciles de predecir, ¿no? Cuando hay ambigüedad. Entonces, esa yo creo que es me gustaría que platicáramos mucho de esa habilidad. ¿Qué opinan? Porque hemos tenido una preconversación que se me hace muy interesante traerla ahora con la audiencia, y que aprendamos juntas y juntos a través de esto, ¿no? Sí, déjame ver si lo puedo aterrizar un poco, Tocayo, para definirlo así un poquito más sencillo, pero lo que estoy entendiendo es lo siguiente. Prácticamente aquellos trabajos que el día de hoy son físicos, vamos a decir, como puede ser construcción, como puede ser plomería, como puede ser hoy, y coincido. Después hablamos de automatización, robotización y demás, ¿no? Pero el día de hoy son cosas que no se están tocando y quizás todavía ni se están contemplando, ¿no? Para desarrollarse. Si nos vamos a los trabajos, digamos, oficina o trabajos de este estilo, pero que son, digamos, los que requieren preparación de información, los que son de realizar rutinas, las que son, como puede ser contabilidad, como puede ser preparación de bases de datos, etcétera, son el candidato ideal para la inteligencia artificial el día de hoy, porque pues se trata de automatizar procesos que son repetitivos, optimizables, etcétera, ¿no? Reducir márgenes de error, todo esto. Y luego viene la tercera capa, que quizás son aquellos trabajos donde el día de hoy hay una experiencia que permite tomar decisiones, desarrollar cuestiones críticas de pensamiento, de criterio, etcétera, y que requieren el día de hoy, cuando menos en el modelo que conocemos, más experiencia, y quizás son los que hoy están siendo más exigidos o llevados a otro nivel. Porque quizás a mí lo que se me ocurre es, estos son los que están guiando o deberían de estar guiando la implementación de la inteligencia artificial. Dado que conocen, quizás el que hoy es un CFO, toma decisiones, tiene la experiencia y conoce, pues es una persona que también en su momento sabía cómo se preparaba la información, cómo fluye, qué errores pueden suceder, etcétera, y en buena medida puede guiar esa parte, ¿no? Esa implementación. Es así. Me encanta cómo lo dices. De hecho, me acabas de soltar una imagen muy clara en mi cerebro, ¿no? Porque una de las cosas que platicábamos, incluso también desde la vez pasada, es que hay un como crecimiento significativo de demanda de CHROs o Chief People Officers que lideren la adopción de AI en las compañías. Lo que se me hace más interesante todavía, digo, obviamente eso está padre porque hay charla, lo que tú quieras, pero quita eso, se me hace incluso más interesante que haya a lo mejor un AI Adoption Committee, ¿no? En donde tienes al CFO, al COO, al CHRO, al CIO, etcétera,
y este grupo de personas traen esa experiencia adquirida que les da habilidades de predicción hasta cierto punto, ¿no? Critical thinking y de poder navegar ambigüedad lo suficiente para poder inyectar ese wisdom en los loops de AI, ¿no? Y en cómo se va a meter. Entonces, digo, si quieres que el HR líder sea como el conductor del cambio de cultura organizacional para adoptarse a AI, está bien, porque es cultura. Pero creo que es muy interesante platicar cómo juntas todo ese conventional wisdom que viene a través de años de trabajo. Pero lo que platicamos también es, eso está bien para todos los que estamos, no sé, a lo mejor es de 40s and up, o no sé, lo platicaríamos porque también platicamos otra cosa, pero para estas nuevas generaciones y para incluso personas que al día de hoy quieren seguir creciendo, la pregunta es, ¿de dónde van a sacar entonces esa experiencia? Sí, que también es otro tema que se está discutiendo mucho, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque si vamos a eliminar todos estos entry-level jobs, donde era preparación de información y demás, y que servían para generar el pipeline y la capacitación de las personas, pues ahora cómo va a ser el onboarding, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí el reto, y me gusta lo que dices del comité, porque a mí también se me haría muy interesante una conversación así, pero encaminada desde un punto de vista de, ok, ahora con estas nuevas herramientas, estas nuevas posibilidades que tenemos, ¿cómo diseñamos y cómo generamos y cómo creamos el trabajo? No necesariamente cómo reducimos y cómo seguimos haciendo lo mismo más barato, sino más bien cuáles son todas aquellas cosas que quizás por limitaciones de cualquier tipo no habíamos podido realizar, hemos querido realizar y podríamos. Y creo que eso abre la conversación pues a lo mejor no hay que traer a estas personas a estos entry levels, sino hay que enseñarles otro tipo de habilidades donde la persona ya no prepara información, pero ahora la analiza. Ahora toma decisiones con ella, ahora este criterio, ¿no? Y es otro tipo de entrenamiento y es otro tipo de trabajo totalmente. Pero ahí escuchándolos a los dos, digo, sí, qué bonito que estuviéramos o que algún grupo o equipo de la población estuviera pensando cómo estructurar esto hacia el futuro. La realidad que estamos viendo hoy es que hay un foco fuerte en el desarrollo de la inteligencia artificial y en la implementación a huevo de la inteligencia artificial. Pero nos está faltando, a mi criterio, precisamente el diseño de cómo queremos que esto se vea a futuro, porque cada uno está viendo por su pedazo. Yo creo que sí, totalmente, pero también creo que hay capas, o sea, porque aquí estamos hablando de los casos de implementación, adopción, de las cosas que ya se están haciendo, y son los líderes, ¿no? Pero ¿cuántos son del total? O sea, lo que voy, quizás esto está sucediendo en el, ¿qué te gusta, Tocayo? ¿El 5 o 10% de las empresas el día de hoy? Yo creo que 5. Global, 5. Que son los que están, los pioneros, los early adopters, los que están de alguna manera. La otra cascada, el 95%, es donde quizás viene la oportunidad precisamente de diseñar y de hacer todos estos temas, ¿no? Creo que van a ser como olas de implementación. Porque lo que ves, y lamentablemente esto es más amarillista, ¿no? Entonces ves un Meta reduciendo no sé cuántas posiciones, un Amazon reduciendo otras posiciones. Entonces son como las grandes empresas o los grandes corporativos reduciendo una cantidad de posiciones y eso es lo que está haciendo el headline allá afuera. Pero es que hay un tema ahí que es importante recalcar. Yo que me voy a aventar a decir esto, pero puede ser impopular. Échale. Venga. Es que hay un tema ahí también. O sea, el día de hoy Meta, Google, etcétera, están haciendo un statement también detrás de todo esto. O sea, hay una carrera por ver quién va a ser el líder, por ver quién va a ser el primero en llegar ahí, por quién va a marcar la tendencia. Y están en esa pelea. Sí. No necesariamente el día de hoy es la pelea de precisamente esto que estamos hablando de cómo se va a ver el futuro con la inteligencia artificial. Sí creo que hoy es una batalla y es la quiero ganar y va a haber muertos y va a haber como si fuera una guerra, va a haber cualquier cantidad de cosas ahí hasta que haya un ganador. Y después ese ganador quizás es el que va a decir, ok, cómo se va a ver el futuro, cómo se va a dictaminar y demás, ¿no? Pero creo que apenas estamos en esa etapa de todo este proceso. Fíjate qué interesante lo que están diciendo los dos. La parte de PR, ¿no? De relaciones públicas que tú tienes que demostrar, la cara ante el mundo que tú tienes que demostrar como una empresa pública,
contra la cara privada, ¿no? Entonces, lo interesante es que en el pasado había una distinción mucho más grande entre así que lavar la ropa sucia en casa contra no, porque había menos redes sociales, había menos AI, menos todo, ¿no? Entonces sí había más separación de eso, y si hacías algo y la regabas o algo, ahora estás en un continuo escrutinio, en donde hasta tus empleados te pueden estar continuamente grabando todo lo que estás haciendo. O sea, es una locura absoluta, ¿no? Entonces, como tú lo decías, de Meta, se me hizo muy interesante el experimento que hicieron. No me gustó, pero se me hizo interesante. Hay gente que me critica cuando digo interesante. Interesante no significa que me gusta, simplemente que Te llama la atención. Causó, sí, exacto, me llamó atención. Gracias. Voy a decir, me llamó atención. Te voy a decir. Entonces, me llamó atención que ellos corrieron un número significativo de personas, voy a decir 10,000, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, y también metieron mecanismos para estar haciendo un tracking de lo que están haciendo sus empleados, ¿no? Y ese tracking se supone que era para entrenar a sus modelos de varias cosas, pero también quién sabe qué otras evil HR cosas que a lo mejor están haciendo, o no, quién sabe, eso ya es conspiracy theory, ¿no? Pero el punto aquí es, y uno de los debates que empezó a pasar es, oye, pues, si tú eres empleado de esta compañía y te pagan un dineral, y tú estás trabajando en su computadora haciendo lo que te están pidiendo que hagas, en su tiempo, tiene toda la razón del mundo que te lo estén checando. O sea, ¿cuál es la diferencia? Fíjense qué interesante es esto, ¿eh? Ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan del Toyota Production System? ¿Se acuerdan, no? De los 80s, de los 90, de los japoneses que para llegar a just in time, etcétera, etcétera, llegó un momento en el que la fábrica tenías gente observándote así, casi 24/7 para cada movimiento. Guess what? Es lo mismo, ¿no? Entonces ahora los knowledge workers, por alguna razón que a veces creemos que somos elite y no somos humanos igual que todos los demás, ¿no? Eso no es puro entitlement, ¿no? Entonces, a mí de hecho se me hace interesante decir, oye, espérate, nada más están monitoreando porque el nivel de, o sea, es que a ver, chéquense esto, el nivel de waste, el nivel de desperdicio que hay en las empresas, particularmente tech, créanme, es radical. O sea, la gente gasta tiempo en cosas que son ultra nice to have, ¿no? Entonces, y sí, pueden decir, no, oye, pero pues es que es mi trabajo. Y sí, pero estamos pagando $500,000 para que te dediques a hacer 25 postings bonitos de marketing en social media, ¿no? Entonces, o sea, lo que estoy tratando de decir con todo este punto es que está habiendo un shake muy fuerte ahorita de el valor agregado que está añadiendo los trabajos de conocimiento, ¿no? Entonces las empresas están empezando a tomar todo tipo de herramientas, y es lo que tú decías, Tocayo, es un war for talent, o sea, eso lo hemos hecho por mucho tiempo, ahora es el war for survival, y también por tener mejor PR y por ser los líderes y todo lo que tú quieras, pero básicamente es, a ver, pues ya que estamos empezando a entender que ya nos están demostrando todas las cosas que estamos haciendo mal y cuál es la nueva naturaleza de los trabajos, ¿no? O sea, cuáles son los trabajos que realmente añaden valor. Y esto nos lleva a muchas otras cosas. Es, ¿por qué tenemos que seguir la misma semana de trabajo Godín? ¿Por qué? Y pues porque alguien lo inventó un día, yo creo que es Henry Ford y Taylor y no sé quién más, que se les ocurrió, y ahí estamos todos de borregos y seguimos, ¿no? Ya hay mucha gente que está tratando de romperlo, pero ya con ella y con todo esto, lo dijiste tú, Tocayo, me encantó y quiero que sigamos trabajando, platicando de eso, que es cómo redefines qué es el trabajo. ¿Por qué tiene que estar la gente trabajando tanto tiempo? ¿Por qué tiene que estar haciendo eso? Sí. ¿Por qué no puedes tomar otro tipo de pausas? ¿Por qué no puedes ya pasarte cada vez más a hacer por objetivo y por KPR o por resultado, KPI, etcétera, ¿no? OKR, o whatever, ¿no? Pero el punto es, creo que estamos en un momento fascinante en el cual sí hay una capacidad de poder disrumpir, ahora sí, duro, todos esos modelos. El punto es cómo nos
subimos ese tren, ¿no? En mi muy humilde opinión, Tocayo, este tema oye, ¿cómo redefinimos la jornada laboral, el tener que trabajar presencialmente o no, etcétera? En todas las discusiones que yo vi todo, creo que hay un punto que no se discute y que es fundamental y que además creo que es una de las habilidades que vale la pena desarrollar hacia adelante. Porque el gran reto que yo veo y el gran tema que yo veo detrás de que esto funcione requiere entrenar, enseñar, cambiar el modelo de liderazgo y de gestión. Muchas empresas, muchos líderes gestionan presencia, no resultados. Gestionan tiempo, no output, ¿no? Hora nalga. Exacto. Y no saben gestionar bajo resultados, bajo entregables, porque ni siquiera la manera en que dirigen, piden las cosas, manejan su tiempo, diseñan, etcétera. Y creo que esta tiene que ser una parte fundamental de la conversación en ese sentido, porque mientras el liderazgo no sea capaz de gestionar bajo resultados y bajo remoto y requiera la presencia para tener las conversaciones, las gestiones y demás, pues va a dirigir toda esta forma, ¿no? Toda esta aplicación. Pero es que a tu punto, la mayoría de las empresas, no digamos las grandes, inclusive hay algunas grandes, no hacen una adecuada medición del desempeño. Entonces, si no hay una evaluación del desempeño, pues quiere decir que no se están midiendo unos KPIs, no se están midiendo unas métricas, no se están midiendo... Totalmente de acuerdo, pero hay un detalle. O sea, y lo quiero resaltar porque precisamente al punto de yo que recomendaría que desarrolles tú como persona, porque creo que esto pasa mucho. Creo que seguimos en buena medida esperando que las empresas tomen el lead y nos traigan temas de entrenamiento, capacitación o sistemas de gestión que ayuden. Deberían. Pero la realidad es que como tú como líder en crecimiento, si estás construyendo un equipo, si estás desarrollando, también tienes tú que preocuparte por qué habilidades tienes que desarrollar y qué herramientas requieres implementar. No, estoy ¿Te las totalmente ponga de o no acuerdo. te las ponga la empresa? Estoy totalmente de acuerdo, pero si sistemáticamente la empresa no mide el desempeño de alguna forma, pues lo que está midiendo intrínsecamente son las horas nalga. Totalmente de acuerdo. Pero, no, sí. O sea, sí. Pues sí, pero porque es que al final del día... es la única métrica que tú puedes ver y controlar, porque eso sí, esas empresas que no miden el desempeño sí tienen un relojito checador. Bien curioso. ¿Tú viniste a trabajar? ¿Qué hiciste durante el día? No sabemos, pero viniste a trabajar. Mira, acá de dar un punto que es súper interesante. Al fin y al cabo, las empresas, particularmente las familiares o las chiquitas o lo que tú quieras, en donde hay un founder o una familia o una persona que la administra y tiene ese yugo sobre la compañía. Si esa persona no cambia su punto de vista, nadie cambia. O sea, eso es un hecho. Habiendo dicho eso, regreso a uno de mis libros favoritos del señor Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca del sentido, donde aun cuando estaba ahí en medio de un campo de concentración y no tenía nada que hacer, aún así encontró cómo hacerle. Digo, me fui al extremo de los extremos, ¿no? Si regresamos a Godinlandia, en Godinlandia, si estás en un momento y estás en una compañía en la cual tú dices, es que en esta compañía seguimos con Excel, con Windows 3.1, ¿no? Y así en la prehistoria, ¿cómo le voy a hacer yo con AI? Espérame tantito, ¿no? Porque ahí es donde entra lo que decía el tocayo. Y yo sí, o sea, ahí sí quiero darles una cachetada virtual a nuestros escuchos que piensen que pobrecitas y pobrecitos no tienen nada que hacer. No. Están en el momento de la historia en donde hay más habilidades que se pueden desarrollar gratis. Está bien, eso es una cosa muy distinta si me dicen, estoy overwhelmed o estoy abrumada, no sé por dónde entrar. Ok, esa te la acepto, órale. Pero si me dicen, no, es que no puedo, es que está muy difícil, es que no tengo nada, no. O sea, ¿tienes una computadora? No, ok. ¿Tienes acceso a un cibercafé? Que ya ni existen, pero vete o sea, ¿tienes acceso a un smartphone? A tu abuelita le pides, es más, desde la tele casi, a ver, come on, ¿no? O sea, sí hay, ¿no? Y hay que tener esa curiosidad, ¿no? Y es un tema delicado, porque yo empatizo con esto también. O sea, cada vez que menciono esto me funan porque, oye, es que no todo el mundo tiene oportunidad. Sí, estoy de acuerdo.
Y puede haber de verdad limitaciones económicas, por ejemplo, para tomar un curso, para aprender otro idioma, que el inglés en Latinoamérica sigue siendo una tragedia, que no se hable, ¿no? Ok, no tengo recursos, no tengo... Sí, eso es cierto para muchas personas, pero también hay una gran masa crítica, una enorme masa crítica, que esa no es la limitación, más allá de, pues no le dedico el tiempo, o no lo programo, o no lo hago, o no me entreno. Y yo sí creo que en este modelo en donde, a tu punto, se está haciendo disruptivo, hay la oportunidad de cambiar. Si tú sigues en una empresa donde sigan en Windows 8 y van a seguir, y tú te permites eso, lo más probable es que la empresa y tú van a desaparecer del mercado laboral muy pronto. Entonces, no puedes limitar o no deberías limitar tu supervivencia y tu crecimiento a lo que la empresa está o no está haciendo con su destino y con su futuro, ¿no? Necesitas expandirte y buscar esas posibilidades, esas oportunidades que te mantengan competitivo. Y esto es algo que, de nuevo, lo critican cuando lo ven, porque lo hablas desde el privilegio, ¿no? Güey, te sorprendería la cantidad de ejecutivos y de gente con nivel directivo que están en esa situación y que van a quedar obsoletos bien pronto. Sí, 100%. Les regreso a una de mis analogías favoritas. Yo nací con el don de tocar el piano. O sea, bueno, no nací con el don de tocar el piano. Nací con el don genético de tener oído musical, ¿no? Eso viene mi papá, mi abuelo, ¿verdad? Entonces, toco el piano decentemente, pero fui flojo y no me metí, y no me he metido todavía a estudiar bien. Entonces, sí toco canciones, la que casi la que ya toco, ¿no? O sea, no mal. Una prima mía, y también otras personas que yo conozco, se dedicaron mucho más, ¿no? A estar tocando, y también con ese don, pero a lo mejor diferente, y tocan 100 veces mejor que yo, ¿no? Entonces, ahí la diferencia es esfuerzo y enfoque, ¿no? Entonces, y eso era cuando, ahora, o sea, por eso sí soy medio directo en esto, y me gusta ser directo, porque me gusta como que aventar ahí un shake y una cachetada virtual a todas y todos, porque sí pueden. O sea, al día de hoy, por ejemplo, mucha gente dice, es que no sé qué usar con internet. Van a ver, hoy métete y baja ChatGPT, ya, aunque odio ChatGPT, pero es la más fácil usar. Vale, dale, métete a la versión gratuita y pregúntale, oye, ¿cómo te puedo usar mejor? Ya, con que hagas eso hoy, ¿no? Por ejemplo, un ex jefe mío, a mí me enseñó muchísimo. El tipo es súper autodidacta, súper, y cada vez que nosotros íbamos con un problema con él, que no sabíamos qué hacer, y lo odiaba cuando hacía esto, se metía a YouTube, es en serio, se metía a YouTube y decía, a ver, hijo, me daba, ¡ah! Y la gama de las veces YouTube le decía qué hacer, ¿no? Y entonces yo, y me decía, ¿por qué vienes y me preguntas? Y ya, o sea, nosotros ya éramos gente senior, no creas que, entonces, a lo que voy con todo esto es, o sea, hablamos de las habilidades futuras, Ana. Tú decías, vamos a hablar de habilidades futuras, ya varias de las que estamos hablando. Curiosidad es clave. Y curiosidad, yo sé que en un mundo de información aparentemente infinita, puede convertirse en falta de foco. Está bien, entonces curiosidad más foco, ok, ¿no? Enfoque. Pero hay que ser curiosas y curiosos. Y ahora con el crecimiento de la inteligencia artificial, lo más interesante de todo es que tú le puedes hacer preguntas a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial te pregunte cosas a ti, para que entonces tú puedas estar desarrollando mejor pensamiento crítico, ¿no? Y esa es una de las habilidades que es más, en esta conversión lo estamos desarrollando, es socrático. Estamos creciendo juntos a través del diálogo, de la conversación. Entonces, una de las cosas que decíamos es que, oye, ¿cómo un humano va a poder desarrollar esto? Pues literalmente yo tengo mis conversiones que parezco loquito a veces con mis AIs, pero les pido que me hagan pushback, les pido que sean directos conmigo para que yo pueda generar ciertas habilidades diferentes. Entonces la gente sí lo puede hacer, es increíble. Obviamente mejor con humanos, ¿no? O sea, está más divertido, la verdad, ¿no? O no sé qué opinan. Sí, totalmente. O sea, yo coincido contigo. Creo que el diálogo, ¿no? Por eso decía al principio, la conversación, la discusión crece muchísimo y aporta un montón. Y es una gran manera de generar y de traer ese conocimiento y de generar tracción, ¿no? En ese sentido. Ahora, yo creo que también es el uso que le das tanto a la conversación como a tus recursos, como
Porque al punto de lo que decías, o sea, ¿cuántas personas no te manejo la inteligencia artificial, pero pregúntales dónde encontrar el meme del momento o el último video viral y así sí. te lo encuentran? Entonces, pues es un tema, lo que tú decías, es un tema de enfoque y de disciplina y a qué le dedicas el tiempo, ¿no? Yo no creo que le tengas que dedicar horas, o sea, no, y menos hoy en día con la cantidad de recursos que hay, pero sí planearlo y hacerlo parte de tu día a día, que coincido, curiosidad creo que es una gran habilidad. Y la otra que yo pondría ahí en la mesa, junto con el pensamiento crítico que ya también mencionamos, es el tema de tu capacidad, de tu awareness, de tu Sí. Autoconocimiento, el conocimiento de la parte externa, ¿no? De lo que está sucediendo allá discernimiento. afuera en tu industria, en tu mundo, en el planeta, en la geopolítica, en lo que quieras, pero la capacidad de ver más allá de tu día a día, ¿no? Y creo que va muy de la mano con la curiosidad y el pensamiento crítico, porque es lo observo, soy curioso, qué es lo que está pasando, saco mis conclusiones, las que tú quieras, las que gustes, pero hago ese proceso, ¿no? De razonarlo, pensarlo y de tener una opinión, la que quieras, pero tener una opinión, porque el generarte la opinión es ese proceso de pensar, de analizar y de dar tu punto de vista, ¿no? Me quitaste la que iba a decir, que debe Lo ser. siento. Sí, pero que me piensan parecidas. Pero la que yo también pondré en la mesa, ese del foco externo, de estar consciente de lo que está pasando. Y hay otra que antes, ahora y por siempre, creo que siempre va a ser muy útil y más en el futuro que avecinamos, que es el autoliderazgo. 100%. O sea, es como, para mí el autoliderazgo agarra todas estas habilidades que hemos venido discutiendo y las hace tuyas. O sea, tú tienes que ser dueño de lo que tú quieres crear, de donde tú quieres estar, y en la medida que tú te autolideres, realmente no vas a esperar que el mundo externo lo haga por ti. Hay mucha queja, o sea, hay mucho lamento boliviano a toda hora, todo el mundo se queja, y si no se están quejando, le están echando la culpa al vecino, al papá, a la mamá, al Mercurio retrógrado, a las constelaciones familiares, a todo, y se nos olvida que en la medida que nosotros culpemos a los demás y no lo tomemos para nosotros, pues el ownership o sí, es el ownership, lo ponemos en manos de un tercero y no en nuestro. Sí, yo o sea, como lo defino y como me gusta y coincido, Ana, súper importante el autoliderazgo. Creo que cuando no lo tienes, te la pasas explicando qué es lo que el mundo te hace, ¿no? Es que la crisis, es que mi jefe, es que la empresa, es que, etcétera. Cuando existe el autoliderazgo, empiezas por explicar qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que tú estás generando, ¿no? Y eso cambia muchísimo la discusión y la conversación y el enfoque que le das a las cosas en automático. Sí. Y es súper difícil. O sea, a ver, hay que ser vulnerables también, ¿no? Yo caigo en entitlement todo el tiempo. Yo creo que todos los humanos. ¿Y qué significa entitlement? O sea, sentirte que tú mereces algo. A ver, los niños chiquitos tienen entitlement todo el tiempo de todo. Por eso lloran y es la manera más sencilla de explicar algo porque lloras y sabes que te van a dar algo. Así de fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Como cero, vas creciendo y tú eres adulto, entonces tienes que encontrar esas Y formas. también hay niños no tan chiquitos que lo hacen, pero sí. Exacto. No, los berrinches corporativos, por eso pasan todo el tiempo. Pero todo el tiempo estar buscando que yo me merezco, yo me merezco. Entonces, eso nos pasa a todas y todas continuamente. Es normal. Y particularmente con el crecimiento de social media y con el crecimiento de tanta información, hay tantas cosas que te pueden generar ruido y que te pueden generar envidia o que te pueden generar sentimientos encontrados o cosas que tú no quieres. O sea, oye, pues que ¿por qué esa persona tiene eso y yo no, no? O sea, acuérdate, en recursos humanos y en finanzas, ¿cuántas veces no escuchamos eso de que ¿por qué le diste ese lugar de estacionamiento a esta persona? ¿O por qué le diste esa oficina? ¿O por qué esa persona tuvo este bono? O bla, 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 bla. Bueno, imagínense ahora a nivel global y a nivel continuo, en donde todo estás, tienes tanta información. Entonces tienes que tener esa capacidad de discernir y de detener, poner una pausa y decir, a ver, ¿no? Esa autogestión, esa pausa mental, decir, el día de hoy, en este momento, ¿dónde estoy siendo entitled? ¿Dónde estoy pensando que me merezco algo? ¿No? Porque nos pasa a todas, y todos. O sea, quien diga que ya se salió de eso no es cierto. O sea,
nos va a seguir pasando porque hay demasiado ruido y todo el tiempo pasa. O sea, hay que estar continuamente teniendo ese hábito y ese músculo de estar Y porque es desarrollando. más fácil, Paco. Es mucho más fácil uno sentirse que lo merece todo a realmente trabajar por lo que uno quiere. Que merecerlo. Sí, No, sí. Trabajar para merecerlo, de verdad. a ver, Oiga, tan les voy a sencillo. contar una anécdota. Es una anécdota, porque es que esta semana así como que dije, wow, se están quejando mucho y lo vemos constantemente. Los reclutadores se quejan de los candidatos de los procesos de reclutamiento, todo está roto, o sea, no funciona y demás. Pues estaba yo en una búsqueda en donde había un candidato, de verdad, muy buen candidato, una trayectoria profesional increíble, o sea, realmente sólido, súper candidato. Pues hubo 2 entrevistas face to face, cara a cara, presenciales, cosas que cada vez se ve menos, pero en esta oportunidad tuvo la oportunidad la persona de irse a entrevistar personalmente con 2 entrevistadores. Y a las 2 entrevistas llegó tarde. Entonces le digo yo, oye, cayó mal que llegaste tarde, no a una, a las 2 entrevistas. Sí, Ciudad de México tiene tráfico y demás, no todos llegamos tarde a todas partes, pero bueno. La respuesta de esta persona fue, sí, pero yo pedí disculpas. Ah, bueno. Dije, o sea, si lo hubiera podido grabar, Obviamente fue el contratado, ¿no? evidentemente no, y después se enojó porque le dije, no, es que no valen las disculpas. O sea, llegaste tarde, tuviste la oportunidad de causar una buena impresión y por el contrario, causaste 2 malas impresiones. Y creo que eso es aparte del entitlement, Paco Farías, que tú hablas, porque, o sea, ¿de cuándo acá tú puedes ir respetar el tiempo de los demás porque vives en Ciudad de México y hay tráfico? O sea, ¿de cuándo acá? Entonces digo, si te quejas que porque no hay trabajo, que porque las oportunidades, porque llevabas 6 meses buscando empleo y demás, realmente tenía un currículum increíble para esta posición, pero no. Entonces, es ese falso entitlement que dices tú, pues no, tienes que tener autoliderazgo y no vale solamente pedir perdón. Y yo creo que son de las cosas que también ahora van a cambiar en ese sentido, ¿eh? Puedes tener las calificaciones en papel. Ahora en este mundo se va a hacer más necesario que las pruebes, que las Sí, demuestres, que sean cosas observables y visibles, ¿no? Ya no Bueno, basta que suene bonito en el papel y que tengas los títulos. no, no, acaban de darle algo que es súper fascinante. Hemos platicado de algunas tecnologías que hemos visto, ¿no? Que empiezan a democratizar también el entendimiento de las habilidades clave de una persona que a lo mejor no están en su currículum, ¿no? Y la persona a través de ciertos tests automatizados, ciertas cosas, se están cambiando eso también, ¿no? Y también el crecimiento de los currículum fakes es ya exponencial. O sea, Brutal. como ella ya te hace un currículum nuevo en 2 segundos, mis currículums favoritos nuevos hechos por AI son los que la gente ni siquiera los revisa. Esos son mis favoritos, ¿no? Porque la gran mayoría tiene errores, pero todos. son muy fáciles también de entender los errores. Entonces, o sea, amigas y amigos, si van a usar un software de AI para hacer su currículum, está bien, no Por todos favor, revísenlo. somos los mejores y las mejores escritores, está bien. Eso democratiza a que todas y todas podamos tener el mismo chance de que no nos quiten la oportunidad de un trabajo porque no escribimos el mejor currículum. Eso está bien. Pero por favor, dedíquenle un ratito, ¿no? Y no manden el prompt o no manden o sea, literalmente, este es el currículum que me pediste, Paco. Espero que sí, y te mandan todo incluyendo. Este es el currículum que me pediste, Paco. O sea, come on, ¿no? Échenle un poquito de ganas, ¿no? Sí, sí. Oigan, pues fascinante esta conversación como siempre, Paco Farías, un placer tenerte con ese fondo tropical. Esperamos que la próxima vez que nos acompañes estés tan feliz como estás hoy, no importa en la locación que te encuentres. Pero como siempre, un placer verte, compartir contigo y pues tener estas conversaciones enriquecedoras en pro de generar un criterio, el que sea, ¿no? El que nos queramos llevar, que nos sirva para nuestro futuro.
Claro que sí, la verdad es que les agradezco mucho el canal, me encanta platicar, crezco mucho, hay que crecer juntas y juntos, o sea, todos crecemos y parte de ese crecimiento tiene que ser a través de diálogos, a través de tener esos enfrentamientos, confrontamientos y aprendizajes juntos. No tenemos que estar de acuerdo en todo, está bien eso también, porque así vas creciendo en tus conocimientos. A mí me encanta esto, las veces que quieran lo seguimos haciendo, y que la audiencia le eche ganitas, se salga del entitlement y se ponga a trabajar. A darle. Tocayo, gracias, gracias Ana. Un abrazo para todos, un abrazo para la audiencia. Excelente semana. Gracias.